Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org. Padre, esta mañana venimos delante de ti porque necesitamos, Señor, tu presencia, te anhelamos a ti. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Señor, todos nosotros reconocemos que la necesidad más grande que tenemos es de ti. Guíanos con tu Espíritu Santo. Llévanos para que podamos entender más tu palabra, que por medio de tu palabra podamos conocerte a ti y que a medida que te conozcamos, Señor, podamos ser cautivados, seamos enamorados, Señor, de ti. Que podamos vivir para ese propósito con el cual tú nos creaste y nos has llamado, que es darte la gloria a ti. Señor, y que sin importar el lugar o la ocasión, vivamos de tal modo que podamos reflejar esos atributos tuyos, esa gracia, ese amor, ese perdón, esa paciencia que tú nos muestras todos los días a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, para que tu palabra traiga fruto en nuestra vida. No queremos conocimiento, queremos ser transformados por ti. Y nuevamente, Señor, todo lo queremos hacer para que tú seas glorificado, para que otras personas puedan conocerte y puedan experimentar esa gracia tuya, esa salvación que tú nos das por medio de tu Hijo Jesús. Y es en su nombre que te lo pedimos, Señor. Amén. Hemos estado hablando por algunas semanas ya acerca de las 5 solas de la Reforma. Y veíamos cómo estas 5 solas o 5 frases se convirtieron en el estandarte de los reformadores. Y decíamos que era una manera en que ellos resumían la base o la enseñanza, la doctrina de la época de la Reforma. Y hablamos de la sola Escritura, es decir, la Escritura como única base y autoridad final en los asuntos espirituales y en todo lo que concierne a la salvación. Hablamos de solus Christo, que decíamos básicamente Jesús es el único camino, el único medio para salvación, para reconciliación con Dios. Vimos sola gratia o solo por gracia y decíamos que Dios sin obligación alguna extendió su gracia a todos los hombres para que fueran salvos por medio de Jesús. Y hoy vamos a ver sola fide o solo por fe. Y mencionábamos hace algunas semanas que cuando Martín Lutero comenzó a luchar con estas cosas, él era un monje y hablábamos de cómo él continuamente se sentía oprimido, se sentía condenado, a pesar de estar en un monasterio donde él pensaba que alejado ahora sí que del bullicio y de la falsa sociedad, iba a encontrar paz con Dios. Y se dio cuenta que el problema estaba en él. Se dio cuenta que por más que se confesaba, por más ayunos que hacía, se enfermó de tanto ayunar, se enfermaba porque dormía casi desnudo en el frío y él continuamente estaba buscando la manera de mortificar el cuerpo, de tomar control sobre su carne, pero nada le resultaba. A pesar de todas estas cosas, él continuamente sentía la condenación y se veía a sí mismo y decía, ¿cómo puedo yo ser reconciliado con Dios? De hecho, dice en la historia que en algún momento Martín Lutero llegó a decir que odiaba a Dios, porque él decía en su mente, ¿cómo puedo amar a un Dios que me pone un estándar que es imposible para mí? ¿Cómo puedo amar a un Dios que me dice que tengo que ser santo y perfecto para estar reconciliado con Él, para tener paz con Él? Y él decía, no puedo amar a un Dios así. Y era un conflicto interno que tenía Martín Lutero, hasta que por medio de la palabra encontró la paz con Dios. Ahora, cuando tú ves lo que significa la justicia de Dios, si somos honestos como Martín Lutero, nos vamos a dar cuenta que nosotros sabemos que es imposible estar bien con un Dios en la condición en que nosotros estamos. Es decir, un Dios que es santo, un Dios que es puro, un Dios que es recto. Viendo nuestra condición genuina, es natural que venga esta frustración. No sé si puedas entender eso, pero vamos a profundizar un poquito en ello. En el libro de Romanos, hace poco terminamos Romanos, vamos a regresar al capítulo 3,
porque esos son unos versículos claves en lo que tiene que ver la justificación por fe. En el capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 19. Romanos 3, 19. Dice, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y vamos a dejarlo allí. Y viendo este pasaje, simplemente si tomas este versículo clave, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de la justificación, hemos dicho que ser justificado es ser colocado en una posición correcta delante de Dios. Todos nosotros, como pecadores, si vemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que era imposible acercarse a Dios, un Dios que es santo, en pecado, porque el pecado tiene como sentencia la muerte. Era imposible. Y Pablo aquí está escribiendo y nos dice que hay la posibilidad, en el verso 24, de ser hecho justo de una manera gratuita, gratuitamente. Y estas son buenas noticias. Hemos hablado las semanas anteriores de las malas noticias. Hemos hablado de la condición que tenemos los seres humanos. Hemos hablado de ese pecado que traemos desde Adán y que se manifiesta con nuestro propio pecado en nuestros actos. Hemos visto la separación que hay entre el hombre por causa del pecado y Dios. Sin embargo, Pablo dice, te tengo buenas noticias. Puedes ser justificado gratuitamente. Ahora, ¿por qué ocupamos la justificación? Si tú has buscado trabajo, lo que haces normalmente es que llenas una solicitud de trabajo o haces tu currículum, ¿no? Y en el currículum o en la solicitud tú pones todas aquellas cosas que te respaldan o que muestran el valor que tú tienes para merecer un puesto, para ser contratado. ¿Estás de acuerdo? A veces no tienes mucho, ¿no? Y ahí le dicen ridiculum, no currículum, ¿no? Pones, pues acabo de terminar y hice el servicio social y no tienes nada. Pero lo que estás haciendo es buscando una justificación para ser contratado. Lo que quieres mostrar es que eres digno del puesto, es que puedes llevar a cabo el trabajo. Pero con Dios, cuando hablamos de las cosas espirituales, las personas sabemos y a través del mundo, las diferentes religiones, lo que tratan de hacer es mostrar que como seres humanos tenemos lo suficiente para que Dios nos acepte, para que Dios nos apruebe. Y normalmente las personas se vuelcan a las obras. Y dicen, voy a hacer cosas buenas, porque si hago cosas buenas, Dios no me puede rechazar. Si me porto bien, Dios me tiene que aceptar. Si yo trato de vivir una vida de virtud,
entonces Dios no me puede rechazar. Me estoy justificando. Estoy mostrando que soy digno de la aceptación de Dios. Cuando tú lees esto y puedes ver que Dios nos justifica de manera gratuita, podemos encontrar descanso como Martín Lutero. ¿Sabes? Aun si no eres religioso, aun si eres una persona que no cree en Dios, las personas necesitan justificarse. Tú vas a ver personas que se dicen ateas y que reconocen la necesidad de portarse bien, porque quieren ser aceptados por las personas. Dicen, no creo en Dios, pero entonces, ¿por qué haces lo bueno? Bueno, es que en la sociedad tenemos que cumplir con nuestros deberes. Y, ¿sí me explico? De alguna manera, aún estas personas buscan justificación para ser aceptados por los demás, para ser tomados como un buen ciudadano, como un buen empleado, como un buen estudiante. Las personas necesitamos aceptación. Las personas necesitamos aprobación. Aún los ateos, las personas que dicen, a mí no me importa lo que piensen los demás, a mí no me importa lo que digan, son los sociópatas, ¿no? Esos sí tienen problemas con todo el mundo. Pero una persona normal busca ser aceptada, busca justificación. Todos, insisto, la encuentran o en la carrera, quieren ser un buen estudiante, o con su familia quieren ser buenos esposos o buenos padres o buenos hijos o tener un buen trabajo y ser un buen trabajador. Todos los hombres buscamos justificación. Ahora Pablo, cuando vamos al libro de Romanos, lo que dice en el versículo 19, dice allí que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede ¿bajo qué? Bajo el juicio de Dios. Pablo está diciendo, cuando tú tomas los mandamientos y tú haces un compromiso y dices, yo voy a guardar los mandamientos, yo voy a guardar la ley de Dios de manera perfecta. Pablo dice, ¿sabes qué? Te estás poniendo bajo condenación, porque en realidad sabemos que ninguna persona va a poder cumplir de manera perfecta los mandamientos de Dios. De hecho, dice allí, en el versículo 19, que es para que toda boca se cierre. ¿Sí puedes captar el significado de eso? No puedes jactarte de nada. Cuando tú ves la realidad, tu incapacidad para cumplir de manera perfecta los mandamientos, es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios ya dio un veredicto. Si tú te acuerdas, en este mismo capítulo, lo vimos a partir del verso 9, es donde está el veredicto de Dios. Pablo dice que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dios ya dictó una sentencia y Dios dijo, todos los hombres son pecadores. El veredicto de Dios es todos son culpables. Y Pablo dice, cuando tú te pones en la idea de querer justificarte a ti mismo, te estás condenando. Es más, Pablo dijo, aún si no eres religioso, aún si no eres una persona que conozca la Biblia, tú solo te estás condenando. ¿Cómo? Cuando tú vas al capítulo 2, ahí de Romanos, dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No necesitas ser un religioso, no necesitas ser un rabino. Dice, simplemente, ¿tú puedes discernir entre el bien y el mal? Ok, si tú dices, él está mal. En el momento que tú dices que alguien está mal, tú mismo te estás condenando porque, dice Pablo, seguramente tú haces las mismas cosas que él. Todos los hombres somos culpables ante Dios y hemos insistido en eso. Pablo aquí
dice, Dios ya dio el veredicto. Verso 20, ¿qué es lo que dice? Ya que por las obras de la ley, ¿cuántos pueden ser justificados delante de Dios? Ninguno, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, Dios puso la ley, Dios puso los mandamientos para que tú y yo supiéramos qué es bueno y qué es malo. Dios sabía que ninguna persona podía vivir de manera perfecta bajo la ley. Ningún hijo de Adán. Solo hay un hombre que lo hizo y es Jesús. Pero los hijos de Adán, como tú y como yo, somos incapaces de hacerlo. Y Dios dijo, por medio de la ley, la gente conoce el pecado. Pablo más adelante en el capítulo 7 dice, yo no sabía que era malo codiciar. Cuando vi el mandamiento, no codiciarás, entonces nació toda codicia en mí. Los niños, cuando están pequeños, ellos inventan sus historias, pero cuando tú empiezas a hablar con ellos y le dices, mi niño, no digas mentiras, está mal, a Dios no le agrada, ¿no? Entonces ellos entienden que eso está mal y entienden lo que es el pecado. Y dice, Dios puso a todo el mundo bajo condenación, bajo juicio, porque nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Sin embargo, vemos que la justicia de Dios tiene una manifestación diferente. En el verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, cuando se habla de la justicia de Dios es algo complicado. Dices, bueno, ¿cómo es que un Dios puede ser justo? ¿Cómo un Dios puede ser justo a la vez que perdona pecadores? ¿Cómo puede ser un Dios justo, amar al mundo y a la misma vez juzgar al mundo? Para nosotros como seres humanos es difícil, pero lo que dice Pablo es que ahora, y se refiere a ahora que Cristo ha manifestado o se ha manifestado en este mundo, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios la hemos visto de una manera distinta a la ley. En la ley, cuando Dios se presentó ante el pueblo de Israel, tú lo puedes ver en Éxodo, dice que Dios en el monte Sinaí se manifestó con relámpagos, con truenos, con humo. ¿Y sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Se asustó y dijo, Moisés, tú habla con el Señor. Tú ve que te diga y luego vienes y nos cuentas. No queremos subirnos, no queremos acercarnos. Esa es la manifestación. Dios le dijo, aquí está la ley, va a haber bendición por cumplirla, va a haber maldición por fallar. Dice, pero ahora la justicia de Dios, en el verso 21, se ha manifestado aparte de la ley. Y dice que ha sido testificada por la ley y por los profetas. Ahora, Pablo dice, esta forma de manifestar la justicia es nueva, aparentemente en su manifestación, pero en realidad es el mismo plan de Dios desde el Antiguo Testamento. Jesús, Cristo, no fue un plan B. Dios siempre contempló a Jesús como la manifestación de su justicia. Por eso, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, si tú vas al Antiguo Testamento, a Habacuc, capítulo 2, verso 4, en el Antiguo Testamento este profeta dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios en el Antiguo Testamento reveló la misma clase de justicia de la que está hablando Pablo aquí. Si tú vas a Génesis 15, en el verso 4, viene la promesa a Abraham.
En Génesis 15, verso 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, es decir, Ismael, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, ¿y qué pasó? Le fue contado por justicia. Regrésate por favor a Romanos 4. Y en Romanos 4, verso 3, Pablo toma el ejemplo de Abraham y dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Pablo lo que quiere que veamos es que en el Antiguo Testamento Dios había planeado que fuera por fe la justificación. La gente que creía a Dios era tomada por justa. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, todos los héroes de la fe fueron hechos justos o fueron justificados no porque eran perfectos, sino porque creyeron a Dios. Dios siempre planeó que fuera por medio de la fe que los hombres fueran justificados. Y dice Pablo, esta justicia ahora se ha manifestado aparte de la ley, pero es una justicia que está testificada por la ley y los profetas. Vamos al siguiente versículo, al verso 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, Pablo dice, Dios ahora está revelando esta justicia que es por creer, por medio de la fe. Es como se ha manifestado, aparte de la ley, aunque está testificada por la ley y los profetas, esta justicia es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y es para quiénes? ¿Para unos cuantos? ¿Es para ciertas personas especiales? No, dice, para todos los que creen en Él. Es para todo aquel que cree. De hecho, Pablo en Romanos 10 insiste en que todo aquel que confiesa el nombre de Jesús será salvo, todo aquel que cree. La oferta de Dios es para todo aquel que cree. Y es nuevamente ponernos en una relación correcta con Dios. Más adelante Pablo de hecho habla del efecto de la justificación. Ahorita vamos a ver, pero Pablo está haciendo una oferta a todos los hombres, todo aquel que cree. Y dice Pablo al final del versículo, porque no hay diferencia. En el verso 22, es para todos los que creen en Él porque no hay diferencia. Pablo está hablando de algo en común en todos los hombres y es el gran problema, es el problema universal que hemos mencionado ahorita. Está en el siguiente versículo, verso 23. Dice, no hay diferencia, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos creer en Jesús. No importa si somos judíos o somos griegos, si somos gentiles, porque todos tenemos el mismo problema, no hay diferencia. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya hablamos mucho acerca del pecado, pero ¿cómo que estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Se acuerdan? En Romanos 3 también veíamos que Pablo dice que, citando al salmista, a una dice, todos se han hecho inútiles, todos se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios. Dios, hemos dicho que nos creó con un propósito en mente, que nosotros pudiéramos darle la gloria a Él. Pero nos hicimos inútiles, fallamos. Todos nosotros hemos fallado para cumplir el propósito de Dios. Todos nosotros nos hemos desviado de aquel fin para el cual hemos sido creados. Todos nos hemos quedado cortos de esa gloria para la cual Dios nos destinó o nos creó. Y dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres somos en naturaleza competitivos, ¿no? Normalmente estamos, fíjate cuánta gente en los deportes siempre está buscando romper un récord. No sé cuántos vieron la pelea de ayer, pero era para quitarse todo, para llevarse todos los cinturones, ¿no? Los hombres normalmente estamos viendo
y comparando y viendo dónde estamos. En el caso de la santidad, en el caso de estándar de Dios, imagínate una competencia y es como si los hombres dijéramos, muy bien, vamos a ver quién brinca más alto de todos nosotros. Y el que brinque más alto, ese va a ser el estándar, es el más santo de nosotros. Y a lo mejor aquí algunos brincan, no sé, 1 metro y medio, ¿no? Michael Jordan, ¿no? Si estuviera aquí en la iglesia. Y brinca muy alto. Y otros a lo mejor brincamos 5 centímetros. Es nuestro máximo esfuerzo. El que brinca 1 metro va a voltear y va a decir, yo soy el mejor. Soy el más santo. Y el que brinca 25 va a voltear y va a ver al que brinca 5 y decir, yo soy mejor que tú. No estoy tan mal. ¿No? Este es exagerado, 1 metro es exagerado. 25 centímetros pues, no está tan mal. El que brinca 5, ese sí está en el hoyo. Pero el problema en ese concurso es que imagínate que el juez está a 2 kilómetros de altura. Así que 1 metro, 1,5 metros, comparado con 2 kilómetros, ¿cuánto es? Nada. Y por eso dice Pablo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos del objetivo, de la meta, del propósito para el cual fuimos creados. Así de que no hay diferencia. Por eso Pablo, cuando ve a través de la historia del hombre cómo perdimos la gloria por causa del pecado, voltea a Cristo y ve la esperanza que tenemos de recuperarla en Jesús. Por eso más adelante en Romanos 8:18 dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo también en Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Segunda de Tesalonicenses 2:14, Pablo nuevamente dice, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a través de Cristo, Pablo nuevamente puede ver el objetivo original de parte de Dios para que nosotros aspiremos a esa gloria que por causa del pecado perdimos. Es más, va a ser aún mayor que la que tuvo Adán. Vamos a ser como Jesús. Pero cuando Pablo menciona que todos estamos fuera de la marca, que todos nos hemos quedado cortos, nos lleva a que veamos el método de rescate que Dios usó. Verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Es más clara. En el verso 24 en la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Si tú ves lo que está diciendo Pablo aquí, te vas a dar cuenta que hay un gran contraste con el verso 20. Verso 20 que veíamos ahí, donde dice que por las obras ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios. Ahora dice que de manera gratuita podemos obtener un veredicto favorable, podemos ser justificados de manera gratuita por medio de Jesús. Cristo es el que hace posible esto. Ahora, las implicaciones de la justificación, decíamos, si te vas al capítulo 5 rápidamente, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de la gracia? Cité este versículo para mostrar que era un favor inmerecido.
Pero ahora nos dice nuevamente Pablo que es por medio de la fe en Jesucristo que tenemos paz para con Dios. Dios, por medio de Jesús, nos ha reconciliado con Él. Decíamos que Martín Lutero estaba continuamente condenado. Él se sentía condenado, sentía que Dios lo odiaba porque él sabía que fallaba a Dios y no esperaba aprobación de parte de Dios sabiendo su pecado. Pero Pablo nos dice que nosotros por medio de la fe en Jesús tenemos paz para con Dios. Cuando tú y yo tenemos paz para con Dios, podemos tener la paz de Dios en nuestra vida. Dios no está enojado conmigo. Dios no está buscándome para ejecutar juicio. Tengo paz con Dios, y la palabra paz no solamente es ausencia de conflicto, sino armonía en la relación. Tú no estás en paz con tu esposa cuando no se están peleando. Estás en paz con tu esposa cuando tienen armonía en su relación. No estás en paz con tus hijos cuando ya están encerrados en el cuarto y tú estás acá. Tienes paz con tus hijos cuando hay armonía. Con Dios no es solamente que Dios no te está correteando para darte garrotazos, sino que ahora tienes una relación de armonía con Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y no solamente esto, dice que por medio de Jesús ahora tenemos entrada a ese lugar de privilegio inmerecido que es la gracia, donde estamos firmes. Y no solamente eso, sino que ahora nos gloriamos en la certeza que tenemos de la gloria de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? La gloria que perdimos por causa del pecado, ahora estamos ciertos, estamos seguros de que en Cristo un día se va a manifestar en nosotros, como decía en Romanos 8:18. No solamente nosotros le esperamos, la creación completa dice que está gimiendo y está a la expectativa de que la gloria de Dios se manifieste en sus hijos. La gloria de Dios tiene que ver con esa libertad de corrupción, de degradación a la que está sujeta toda la creación por causa del pecado, a esa ausencia de pecado en nuestra vida. Y dice Pablo que ahora tenemos esa seguridad. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por medio de la fe, lo decíamos ahorita, aparte de la ley, no es por obras, es por su gracia. ¿Cómo es esto de que sea por la gracia de Dios? Significa que Dios no tuvo ninguna obligación. Dios actuó de manera libre para darnos esta justificación sin ninguna obligación de su parte, y lo hizo pagando un rescate por nosotros, redimiéndonos. Dice que Jesús fue quien nos liberó, dice la Nueva Traducción Viviente. Reina Valera dice redención, que es en Cristo Jesús. La idea de redención es que pagó un precio para rescatarnos, para que tú y yo fuéramos libres. La vida de la fe es una vida de libertad en Cristo. Si tú vas a Tito en el capítulo 2, verso 14, Tito 2:14 nos dice, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para liberarnos de toda iniquidad, para purificarnos y tener un pueblo. En Efesios 1:7 dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Romanos 8:23 dice que nosotros mismos también tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y lo que Pablo quiere decir es que aún nuestro cuerpo va a ser liberado. Cuando tú y yo creemos en Jesús, somos libres del poder del pecado. Hemos dicho que sin Cristo tú y yo somos esclavos del pecado. Tus niños, tus bebés, por chiquitos y bonitos que sean, son esclavos del pecado. Y vamos creciendo y se manifiesta en nuestras decisiones y en nuestros actos.
cuando llegamos a Cristo somos hechos libres del pecado. Ya no tenemos que vivir en esclavitud al pecado. No significa que nunca pequemos, significa que el pecado ya no tiene señorío sobre nuestra vida. Pero dice la Biblia que un día nuestro cuerpo va a ser redimido también, y esa es la esperanza que los cristianos tenemos tan particular, y es que nuestro cuerpo también va a ser levantado, pero ya sin la presencia del pecado en él. Esa es la redención. Somos libres del juicio, somos libres del poder del pecado y seremos libres de la presencia del pecado también. Nos ha redimido. Por ello, otra vez, la vida de fe es una vida de libertad. Somos libres. Ok. Verso 35. ¿Cuál fue el pago? El pago que Dios dio por nuestra justificación, por nuestra redención. Tamara, se me cayó la bandera. Ok. En el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, en el versículo 24 termina, dice que la redención es en Cristo Jesús, y el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Primero que nada, hay una palabra que está usando Pablo que es hilasterión, que es propiciación. Es una palabra que solamente 2 veces se usa en el Nuevo Testamento. Se usa aquí y se usa en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 5, cuando está describiendo la tapa del arca. En Hebreos 9:5 dice que sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca más bien, dice, había los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y quiero, nada más para ponerte en contexto, ¿se acuerdan del arca? El arca del pacto era, ¿no?, una caja. En esa caja había una tapa. Esa tapa tenía unos ángeles frente a frente con las alas extendidas. Y ese lugar es donde el día de la expiación que nos describe el Levíticos capítulo 16, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo donde estaba el arca y donde estaba la tapa, el propiciatorio, y ahí derramaba sangre sobre el arca, sobre esa tapa, sobre el propiciatorio, y entonces los pecados del pueblo eran perdonados una vez al año, el día de la expiación, el Yom Kippur. Pablo toma esa palabra. De hecho, si quieres conocer más acerca de eso, lo vas a ver en Éxodo 25, 17, 22, cuando Dios da las instrucciones de cómo crear el arca, cómo hacer esta tapa. Y en Levítico 16, del 13 al 15, menciona cómo el sacerdote ponía sangre sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados del pueblo. Pablo toma esa palabra y la aplica a Jesús. Dice, Jesús es la propiciación, el hilasterión por nuestros pecados. Y la idea que se debate es, Jesús no solamente pagó para que tú y yo fuéramos perdonados, sino que Jesús también pagó para que la ira de Dios fuera aplacada. Y Pablo toma esa idea de este lugar donde había reconciliación para el pueblo de Israel, que era un lugar físico, era una tapa con 2 ángeles viéndose frente a frente, y ahí se ponía la sangre. Dice, ahora ese lugar de reconciliación es una persona, es Jesús. Jesús, Dios escogió a Jesús para que Él fuera el lugar donde fuéramos reconciliados. No solamente justificados, sino también la ira de Dios aplacada por medio de su sangre. Ahora, cuando menciona la sangre, tomando esa figura del Antiguo Testamento, la sangre se ponía en ese lugar, pero lo que significa es el sacrificio, es la muerte de Jesús. Y dice que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A qué se refiere a eso? A que si tú vas al Antiguo Testamento, cuando Abraham le creyó a Dios, le creyó la promesa de que tendría un hijo. ¿Estamos de acuerdo? No hubo un sacrificio de por medio para perdonarle sus pecados. A través de la historia, los hombres sacrificaban una víctima animal, pero ninguno de esos sacrificios, y lo dice el autor de Hebreos, tenía el poder de quitar los pecados realmente. ¿Cómo un Dios que es justo y santo puede pasar por alto la ofensa y no traer juicio sobre los pecadores? Dios nos salvó en abonos. Dios pasó por alto en el pasado los pecados de los hombres. En realidad no estaban limpios de pecado, pero Dios los estaba pasando por alto hasta la revelación de su justicia en Cristo Jesús, donde Cristo con su muerte pagó no solamente los pecados nuestros, sino los de todos los hombres también en el Antiguo Testamento. Y dice, Dios lo hizo de esta manera. Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si tú vas al libro de Salmos, Salmo 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David sabía, y él lo expresa en el Salmo 51, que era un pecador. En pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Pero David decía, qué dichoso es el hombre al que Dios perdona, aquel a quien su pecado es cubierto, aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. No dice el hombre que no comete pecado, dice el hombre que no es acusado por Dios. Todos los hombres del Antiguo Testamento antes de Jesús vieron en el Señor su única esperanza y ellos creyeron, confiaron en Él. Pero fue hasta que Jesucristo murió en la cruz que sus pecados fueron perdonados, que su pago, que su deuda fue pagada. Por ello dice el versículo siguiente, en el versículo 26, con la mira, es decir, lo que Dios hizo en el versículo 25, a poner a Jesús como la propiciación para manifestar su justicia, porque pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, dice el verso 26, con la intención, con la idea, con la mira de manifestar, ¿cuándo? En este tiempo. Ahora que Jesús ya vino, en este tiempo, dice, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cuando tú ves entonces lo que Dios hizo, ¿quién es el justo? Dios. Porque Dios no dejó sin pago los pecados de los hombres. Si Dios hubiera pasado por alto simplemente los pecados de los hombres en el pasado y los pecados nuestros hoy, no sería justo. ¿Estás de acuerdo con eso? No está dándonos lo que merecemos. Si a un ladrón o a un asesino lo agarran infraganti, lo llevan ante el juez y tiene toda la evidencia en su contra y el juez dice, hoy vengo buena onda, lo voy a dejar libre. La gente gritaríamos, no es justo, ¿no? Si por una pelea de box está lleno de titulares de que no es justo, de que hubo un robo, imagínate a alguien con toda la evidencia, dices, no puede ser justo este juez. Si Dios simplemente hubiera pasado por alto los pecados, Dios no sería un Dios justo.
Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dice, tomó a Cristo y lo puso no solamente como el medio para perdonar nuestros pecados, sino para recibir el castigo, el juicio justo por los pecados de los hombres. Para que entonces Dios se mantenga como un Dios justo, pero además este mismo Dios justo que castiga el pecado es el que justifica a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿Sí puedes ver? Dios sigue siendo santo, justo, recto, pero extiende su misericordia y su gracia a los pecadores por medio de la fe en Jesús. Dice allí el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y la conclusión está en el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, Jesús no solamente nos justificó a nosotros, sino que de alguna manera vindicó a Dios. Dios queda intacto porque Dios está manifestando su justicia y extiende su justicia, su justificación a todo aquel que cree. Dios pasó por alto en el pasado los pecados de los hombres, no respondió con la ira merecida, sin embargo, no había habido un sacrificio ideal hasta que estuvo Jesús. Jesús fue el sacrificio que pagó por ellos, pagó por nuestros pecados y Dios sigue siendo justo. Así de que cuando tú ves esta obra, ¿quién es el que planeó todo esto? Dios. ¿Quién es el que lo ejecutó, el que lo hizo posible? Dios. ¿Quién es el que salva? Dios. ¿En qué te puedes jactar tú o en qué me puedo jactar yo? En nada. Pablo por eso dice, ¿dónde está la jactancia? No la hay. No hay forma de que una persona se jacte en ser mejor que los demás o en ser lo suficientemente bueno como para que Dios le deba la salvación. No hay jactancia. No es por las obras de la ley, no es porque seas muy bueno y cumplas todos los mandamientos. Dice aquí, el hombre es justificado solamente por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Y esa palabra la usamos como la palabra amor también, ¿no? Hemos platicado de eso. ¿Cómo dices, amo a mi esposa? Y luego, uy, amo las pizzas. ¿Cuál es la diferencia? Amo a mi perro, amo a mis hijos. Entonces, a veces usamos la palabra y perdemos el contexto, el significado de ella. Así también en la fe, dicen, ay, yo tengo mucha fe en que me voy a ganar la lotería. Tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe en este medicamento. La palabra fe tiene un ingrediente particular. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza. La fe ciertamente necesita conocimiento. Cuando hablamos de la fe cristiana, por eso insistimos tanto en la necesidad de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios, porque necesitamos que nuestra fe sea con conocimiento, sea con argumentos y no una fe ciega. Necesitamos no solamente el conocimiento, necesitamos estar de acuerdo con ese conocimiento. Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por tus pecados y por los míos. ¿Lo crees? Y muchas personas dicen, yo creo en Jesús. Sí, pero ¿crees que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre? No, yo creo que Jesús es una persona que enseñó cosas muy buenas y enseñó valores morales. Falta conocimiento. Una vez que tenemos conocimiento y estamos de acuerdo con él, no es suficiente. Porque, ¿se acuerdan que la Biblia dice que los demonios creen en Dios? Así de que creer en Dios no es suficiente. Necesitamos confiar.
Cuando hablamos de la fe que salva aquí, fe en la sangre de Jesús, fe en Cristo, lo que estamos hablando es de la confianza que tenemos en Él. ¿Confianza para qué? Confianza para que nuestros pecados sean perdonados y para que nosotros seamos hechos justos. No por algo que nosotros hagamos, sino por lo que Él ya hizo según su palabra. ¿Sí me explico? La fe de la que la Biblia habla es una fe que pone su confianza en este hecho. Jesús murió por ti y por mí. Y somos justos, somos justificados por medio de esta confianza en Él. No por nada que hagamos, sino por lo que Él ya hizo. Y yo puedo entonces tener esta paz con Dios y habitar en ese lugar al que Cristo nos ha dado acceso, que es la gracia. Y ahora que están estudiando en el discipulado la gracia, si tú entras, si ya lo llevaste, sabes esto, si no, entra para que lo conozcas. Cuando tú estás en la gracia, la perspectiva cambia. Pablo lo dice en capítulo 5, dice, aquí en este lugar no, tenemos la esperanza de la gloria de Dios y además nos regocijamos en los problemas. Nos regocijamos en los problemas, en las cosas difíciles, porque estamos seguros de que la esperanza que tenemos no va a ser defraudada. Dios no avergüenza. La gracia te permite aceptar las cosas de una manera distinta, ver las cosas de una manera distinta, las relaciones, no solamente con Dios, sino con las personas. Pero la llave de acceso a todo esto es la fe. Cuando tú y yo le creemos a Dios. Y digo le creemos porque así lo expresa Juan en Primera de Juan capítulo 5. Si tú vas a este pasaje, está hablando el apóstol Juan de ese testimonio que Dios ha dado, de este mensaje que Dios ha dado al mundo. Dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Dios ha hablado a los hombres y ha dicho, tienen vida eterna. La vida eterna está en Cristo, que es mi Hijo. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por más bueno que se crea, por más cosas buenas que haga, por más que se esfuerce, por más sacrificios que haga, no tiene la vida. La vida está en el Hijo de Dios y es por fe. Y Martín Lutero encontró el descanso en esto, y de hecho Martín Lutero decía, sobre esta verdad, la justificación por fe, toda la iglesia dice o se sostiene o se derrumba. Porque a diferencia de cualquier religión, los cristianos no nos ganamos el cielo, no nos ganamos el favor de Dios, no luchamos para ser justificados por nosotros mismos. Descansamos, creemos que Dios ha dicho la verdad en su palabra, cuando Él nos dice que todo el que cree en el Hijo es perdonado, es justificado. Y esta es la base, amados. Nosotros como creyentes, como cristianos, creemos que solamente por la fe es que podemos ser perdonados. No importa si crees ser la peor persona del mundo, en realidad todos somos iguales. Unos somos más discretos que otros, pero todos somos pecadores. Lo que sí es que sin importar lo que hayas hecho en el pasado, cuando tú crees a Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando tú descansas en su palabra,
entonces lo que dice la Escritura se vuelve una realidad en ti. Somos justificados ante Dios y tenemos vida eterna. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Esta es la verdad, este es el único mensaje que proclamamos como creyentes. No necesitamos o no predicamos que tengas que hacer algún ritual o algún sacrificio o algún mérito. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Él murió en la cruz por tus pecados, dice la Biblia que eso es suficiente para que tú seas salvo, para que tú nazcas de nuevo y seas admitido como parte de la familia de Dios. Y te voy a pedir en esta hora que tú cierres tus ojos allí. Quizá esto digas, esto es básico, esto es primaria, esto es de kinder. Y Pablo vemos que continuamente nos enfatiza y nos recuerda que nuestra predicación es la cruz, que ese es el mensaje que tenemos. Nuestro único mensaje es Cristo crucificado. Y no está mal recordárnoslo todos los días. Pero si tú no has escuchado esto antes, o si tú lo has escuchado, pero no lo has creído, nuestra oración es que el día de hoy tú puedas creer. Tú puedas creer que no es por tu esfuerzo, que no es por tus actos, que no es porque eres especial, es porque Dios es justo y es Él el que justifica, que tenemos acceso a su perdón, a esta gracia con la cual Él nos puede justificar. Y vamos a darle gracias el día de hoy y vamos a orar. Si alguien no lo ha hecho, que el día de hoy pueda recibir, pueda creer esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque podemos ver que tú eres el que planeó y el que ejecutó el plan. Señor, sabemos que no hay nada en nosotros que te obligue a perdonarnos. No hay nada en nosotros que te ponga en deuda con la humanidad. Señor, es tu gracia, ese favor inmerecido por el cual tú has manifestado esta justicia gratuita para todo aquel que cree. Señor, y podemos identificarnos porque sabemos que en nosotros mismos, Señor, no hay justicia. Porque quizá en el pasado lo hemos intentado y hemos visto con frustración que no somos buenos. Señor, que fallamos y que aún hoy, después de recibirte, seguimos expuestos al pecado. Pero descansamos en esa confianza de que tu Hijo Jesús fue el pago, fue la propiciación por nuestro pecado, que hemos sido hechos libres del juicio, libres del poder del pecado, de su autoridad, de sus consecuencias, y creemos que seremos libres de su presencia cuando tu gloria se manifieste en nosotros. Señor, bendito seas. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias porque tú eres el único justo y tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Y te pedimos, Padre, para que si hay alguna persona que no ha creído, que tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy traiga convicción de pecado. Que tú hables a su corazón, Señor. Que pueda ver que solo en ti está la salvación. Que solo en ti, Señor, tenemos vida. Que esa vida está en el Hijo. Padre, toca los corazones. Que tú seas glorificado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Escuchaste
una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.